Hola a todos, otra vez este es el tercer capítulo de los podcasts del Colmenar de Artes Vivas 2.0. Bueno, este proyecto es gracias al Fondo Nacional de Cultura y las Artes en su convocatoria 2024 y el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum. Ahora, al lado mío, le tenemos al estimado, ya es doctor, no, no, bueno, por cábala, tenés cábalas, mentira. No, bueno, perdón, no sé, bueno, Mauricio Malu Masi. Bienvenido, gracias por aceptar estar acá. No, gracias, muchísimas gracias. Para mí fue una experiencia muy linda esta, así que te agradezco por la oportunidad. Buena onda, sí, por eso vino otra vez en esta tarde, acá en la biblioteca del ICPA. Realmente esta es como de las primeras entrevistas que me tiene bastante, no sé si descolocada, pero qué difícil hacerle una pregunta a un filósofo. No sé por qué, bueno, siempre se le hace preguntas, ¿no? Pero como vengo más del otro lugar de estudio, muy fácil es parecerle estúpida a un filósofo. ¿No? Tranqui que no mordemos tampoco. Bien ahí. Bueno, vamos a empezar. Una introducción, presentación tuya libre, como vos te sientas cómodo de querer comentarnos acerca de vos, de lo que sos, de lo que haces, de lo que te interesa. Bueno, yo soy Mauricio Maluf. Estoy estudiando para un doctorado en filosofía. Mi especialidad es en filosofía política y social. Y mi tesis trata sobre la desobediencia civil. O sea, que ese fue el tema que tratamos también en el Colmenar. Estoy viviendo ahora de vuelta en Asunción, después de mucho tiempo, yendo y viniendo. Mi último viaje fue por Alemania, estuve un año ahí trabajando en mi tesis, que ya está por terminarse, si va todo bien. Pero mi doctorado es de una universidad en Estados Unidos, en realidad se llama Northwestern. Pero para mí siempre es importante estar pensando mi país, ¿verdad? El Paraguay, América Latina sobre todo, en general. Porque, bueno, si uno hace filosofía política, es porque le importa, bueno, el destino del país, ¿verdad? No cómo va la política en Estados Unidos, en Alemania, que va igual de mal a lo mejor, pero a mí no me importa. El problema de otro. Sí, me siento muy identificada con lo que decís, porque al menos cuando a mí me tocó vivir unos años por fuera, era muy difícil, por más Latinoamérica incluso que sea, cada día era como yo recién llegaba. La eterna extranjera, realmente todos los días sí o sí conectaba con qué pasaba acá, con cómo está la cosa acá. No sé si comparaba todos los días, llegaba a un punto en el que no, uno se adentra al lugar, pero ¿desde qué momento fue que decidiste que la desobediencia te interesaba como tema de estudio en sí? Una palabra que yo la asocio como una actitud y una postura, pero bueno, eso es para mí lo mágico de la filosofía y del campo de estudio, que cualquier palabra que en el día a día nosotros cotidianos dejamos pasar, en realidad uno lo llega a abrir y es todo un universo. Bueno, retrocedamos un poco a lo mejor. A mí siempre me interesó la política, siempre fui militante de algo toda mi vida. De militante de qué varió varias veces, ¿verdad? Pero incluso cuando estaba afuera, era muy activo en mi sindicato en la universidad, por ejemplo. Y cuando volví acá, me metí, por ejemplo, en el tema del transporte público, fundamos OPAMA, ¿verdad? Siempre yo participé en la política de alguna forma. Y sobre todo, siempre, o sea, nunca me pareció que el camino para resolver nuestros problemas políticos sea tan simplemente por la política, digamos, en el sentido de las instituciones, ¿verdad? O sea, no me parece que el camino principal para solucionar nuestro problema sea vamos a elegir mejores políticos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una forma muy básica, digamos, muy
o de muy poca capacidad de cambio, digamos, ¿verdad? Uno para participar en la política electoral tiene que adaptarse al sistema que existe y yo nunca acepté el sistema que existe, ¿verdad? Nunca me sentí, este estado que tenemos en Paraguay ese es el que tenemos que tener, ¿verdad? Hay que cambiarle unas cositas nomás y estamos bien. Mucho menos Estados Unidos, ¿verdad? El imperio mundial tampoco es un lugar que se pueda reformar con unas cuantas políticas distintas, ¿verdad? Sino que hace falta un cambio más fundamental y por eso me interesó em, las distintas prácticas de resistencia, ¿verdad? Pensándolo en el sentido muy amplísimo, ¿verdad? De cualquier cosa de resistencia puede ser formar un partido político, participar en las elecciones, pero también en el sentido, digamos, más pequeño de una protesta, de formar un grupo en la comunidad, o en el sentido, digamos, entre comillas, máximo de vamos a hacer una revolución y vamos a armar una guerra civil y el que gana, gana, ¿verdad? Entonces, pensando en todo ese espectro bien amplio y mirando sobre todo la historia del siglo XX, a mí me pareció que nos falta, a nosotros de la izquierda sobre todo, que nos interesa, digamos, política un poco más radical, nos faltaba pensamiento sobre, para hablar mal y rápido, la ética, digamos, de la resistencia. O sea, por qué uno puede o no puede hacer ciertas cosas en el camino a un cambio fundamental de la sociedad? Porque si uno dice, bueno, vamos a lograr el paraíso en la tierra, así se puede justificar cualquier cosa, ¿verdad? Vamos nomás, claro, a ser terroristas, todo, y después de la revolución hacemos las cosas bien, ¿verdad? Entonces a mí me interesó esta cuestión de cómo pensamos los límites de la acción que tomamos como parte de una resistencia, y por eso me interesó mucho la desobediencia civil, ¿verdad? Porque la desobediencia civil, una de las características más interesantes de la desobediencia civil para mí es ese aspecto de limitación que tiene, que uno se autoimpone. Mm, yo ya estoy pasándome los límites de la ley, o sea que no es la ley la que me pone límites en lo que hago, como suele ser en la política tradicional, sino que yo elijo ciertos límites. Por ejemplo, no vamos a ser violentos, no vamos a gritarle al oponente, no vamos a decir groserías, qué sé yo. Cualquiera de los límites son límites que uno se autoimpone, y por eso me pareció una fuente interesante para pensar cuáles son los límites de la acción política en general. Súper interesante porque a mí lo que me llamó la atención para considerar que como sea un seminario teórico en el Colmenar es primero que pensar en Paraguay para mí ya es, no sé si es específicamente, no es directamente desobediente, no se puede considerar eso, me parece como un acto de revolucionar el simple hecho de hacerse un tiempo para pensar, y hacerse tiempo es realmente que pase el proceso en uno, y eso requiere un tiempo considerable, y estamos como parte del sistema justamente es vivir apurado y no pensar y entrar en el juego, y el resto de cosas que pasan, bueno, es haciendo mucha revuelta, pero no necesariamente. Incluso acá yo siento que Paraguay es uno de los países que menos revuelta hace. De hecho, que la dictadura que cayó gracias a otro militar aspirante al poder, y no la fuerza pública del pueblo, ¿no? Y de los ciudadanos. Entonces, siempre fuimos como espectadores. Me parece que la palabra desobediencia acá está como o directamente conectada con la dictadura, ¿no? El que es desobediente ya sabía lo que le podía pasar, ¿no? Te vas en una camioneta roja, te llevan o te tiran al río o a cualquier otro lugar. Y acá en realidad es más ser obediente con el sistema, ¿no? Acá es el que se salva, es el que familiarmente se lleva bien, en el sentido de... Paraguay es muy chico para mí, o Asunción, sobre todo en la ciudad donde estamos, y muy rápido se torna todo familiar. Entonces es como todo se torna rápidamente hacia los afectos,
Y la máquina estatal es una gran contratista, entonces siento de que, no sé si es la palabra correcta a nivel clientelar, es como que el partido hegemónico y oficialista hace décadas mantiene el poder, entonces acá desobediencia es como probablemente vas a salir perdiendo. Me parece como problemático pensar y un poco, no es triste, pero sí, en el Colmenar primero le conocí a Mauri este año en Berlín y me sorprendió el hecho de que, en realidad no me sorprendió, pero me pareció radical como quiero volver a Paraguay y pensar y trabajar desde acá. Como pensador, como filósofo, entonces me parece eso algo súper revolucionario ya, porque lo más cómodo es estar por fuera, ¿no? De Paraguay, que está Latinoamérica, pies en el barro. Entonces, eso me pareció una actitud súper memorable y que resalta como que copado, que me parece súper copado eso. Y segundo, realmente conocí pensadores más del área de las artes y propiamente 2 o 3 filósofos y filósofas, sobre todo, Sueli Rolnik, Adriana y otros 2 más, creo. Y tuve bastante buena experiencia, pero al menos filósofos paraguayos que piensen desde acá son como no más de 5, yo creo, que al menos yo conozco. Me parece algo súper fresco la visión de Mauri y el tema. Y esencialmente toca como fibras de lo que es la acción artística y el sentido y el ser un artista, ¿no? Un artista ya es de por sí, siento, de alguna manera, no todos, ahora pensándolo bien, no todos son desobedientes. Eso pasa. Y la academia hace que seas obediente porque es un montón de información y un montón de, nada, formas ya prehechas, entonces es bastante cómodo entrarlas. Pero la actitud propiamente del artista ya es desobediente. Entonces dije, qué copado que desde la filosofía y desde un lugar donde no es una práctica artística nos compartan una visión así. Y la experiencia, al menos que desde mi lugar, en cada sesión que tuvimos con Mauri, fue súper enriquecedora, súper interesante. Es una filosofía que uno puede entrar, es abierta, pues, es accesible, comprensible totalmente y sobre todo basado en hechos desde la gente y no tanto desde el lugar, como dijiste, 4 paredes, volando. Entonces, no sé con qué visión o expectativa llegaste al Colmenar y cómo saliste de ahí, ¿no? Y cómo ahora mismo, no sé, te posicionarías en un lugar o en un espacio donde están pensadores y practicantes que no son propiamente de la filosofía. Varias preguntas. Sí, sí, no por parte, ¿verdad? Sobre el pensar y pensar en Paraguay sobre todo, dos cosas, ¿verdad? Primero, me parece interesante o sea, me parece interesante cómo relacionás el pensar en sí como una especie de desobediencia, ¿verdad? Para mí, es claro, o sea, filosofía por lo menos, hacer filosofía es necesariamente ponerse en una posición como para cuestionar todo, ¿verdad? O sea, cuestionar todo lo que existe requiere de cierta forma una desobediencia, ¿verdad? Si uno va a repetir nomás lo que le enseñaron, lo que viene de la tradición, no es filósofo, es cualquier otra cosa, es como decía Silvio Rodríguez, un servidor de pasado en copa nueva, ¿verdad? Eso no es filosofía. Por algo a Sócrates lo mataron por cuestionar su sociedad, y ese fue un fundador de lo que es la filosofía occidental, ¿verdad? O sea, siempre el filósofo es alguien que cuestiona las cosas como son, ¿verdad? Y de cierta forma eso es una forma de desobediencia, ¿verdad?
Em, Sobre pensar aquí, bueno, siempre tuvimos pensamiento paraguayo, ¿verdad? Digamos así, filosofía como filosofía profesional, muy poco y muy nuevo, ¿verdad? Pero porque requiere ciertos recursos, cierta formación. Educación es lo que más nos falta en este país, ¿verdad? No es algo a lo que uno accede, digamos, tan fácilmente desde el nivel de educación que tenemos en este país. No se puede hacer un doctorado en filosofía en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Em, pero ni siquiera, o sea, otra cosa, ¿verdad? Uno no escribe solo, no se pone a cuestionar las cosas solo, sino necesita un público lector también, algo que tenemos muy poco en este país. Entonces hay varias cosas que dificultan, digamos, la labor intelectual en nuestro país, pero al mismo tiempo yo creo que un pensamiento se tiene que situar en un contexto histórico, ¿verdad? No es uno pensador, por más cosmopolita que sea, no es uno pensador aislado. O te haces un yangui más y pensás como ellos, o pensás en tu contexto, ¿verdad? Y Paraguay es un país muy chico, no tenemos, digamos así, un peso en el extranjero como para ser uno, bueno, no puede ser un pensador paraguayo desde afuera, como si puede, por ejemplo, un brasilero, creo, vivir en una comunidad del exilio y desde ahí ser un pensador brasileño en Berlín, en París, donde sea. En paraguayo yo creo que es mucho más difícil eso, ¿verdad? Porque no existe el peso cultural para que uno pueda seguir enquistado en su cultura desde lejos, ¿verdad? Por eso para mí es importante pensar desde acá y no pensar sobre el Paraguay, digamos, desde Nueva York. Em, Después hago preguntas sobre la conexión con el arte, ¿verdad? Bueno, a mí me intimidó un poco al comienzo de eso, tengo que admitir, ¿verdad? Yo pensé, pues yo no soy una persona que piensa mucho en el arte, no, eh, muy poco en mi conocimiento de estética, digamos así, formal. Em, por más apreciador del arte que uno sea, nunca lo pensé seriamente, ¿verdad? Aparte de, digamos, mi interés amateur sobre el arte. Y menos sobre, digamos, el performance, ¿verdad? Es muy reciente mi conocimiento de lo que es, cómo funciona, etcétera. Em, pero me pareció interesante llamar la atención a ese aspecto, digamos, performativo de la desobediencia, ¿verdad? Porque ¿cuál es mi tesis sobre la desobediencia? Uno, un pensamiento tradicional sobre la desobediencia es que para decir que es em, una forma de expresar una conciencia, ¿verdad? Uno dice, yo no puedo hacer más que esto, no puedo hacer lo que me piden, por eso me rehúso, ¿verdad? Está en contra de mi conciencia, como dice Lutero, ¿verdad? Hasta aquí llego, no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Pero a mí, o sea, lo que me interesa de la desobediencia, sin falta existe ese aspecto, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es la desobediencia civil como práctica política, ¿verdad? En la que uno no está solamente expresando su conciencia, sino que tomando una acción normalmente masiva con mucha otra gente con el objetivo de lograr un cambio político, ¿verdad? Al ser eso, ¿verdad? Es muy distinto a una acción individual en la que yo nomás digo, bueno, yo nomás, como Toro, por ejemplo, no voy a pagar los impuestos porque no quiero apoyar la esclavitud y la guerra en México, ¿verdad? Nadie se enteró que él estaba haciendo eso, menos el tipo que le tenía que cobrar los impuestos, ¿verdad? Una acción privada de conciencia. Cuando uno busca un cambio político, es distinto, ¿verdad? Y ese aspecto dramático, digamos, de la desobediencia civil, de vamos todos a ponernos frente a los perros o el agua de la policía, vamos a parar ahí y vamos a soportar la violencia de la policía para lograr nuestro cambio. Ese aspecto dramático para mí, no lo había pensado así antes, ¿verdad? Pero vuelvo a apoyar mi tesis sobre el aspecto político de la desobediencia civil, ¿verdad? Porque uno hace, ¿para qué uno se enfoca en ese aspecto, digamos, performativo de la acción? ¿Para qué se visten todos igual? ¿Por qué se ponen de traje? O en el caso de India, ¿por qué se ponen todos con su algodón y lavamanos localmente, ¿verdad? Porque tiene un efecto dramático distinto eso, ¿verdad? Y si uno quiere un efecto dramático, no es solamente para expresar su conciencia mejor, ¿verdad? No expresa mejor la conciencia ese efecto, sino que logra un impacto político distinto, ¿verdad? Entonces,
me parece interesante entonces relacionar la performatividad con el aspecto político de la desobediencia civil. Al final, si uno actúa de esa manera, si uno se pone a pensar en el efecto para el televidente, por ejemplo, de una acción, lo está pensando al mismo tiempo de forma política y de forma dramática, ¿no? Entonces esas dos cosas van juntas, me parece, en una acción de escala. Por eso también me pareció súper, para mí, oportuno, porque siento que en estos espacios siempre necesitamos pensadores así, propiamente pensadores, más que también no solamente practicantes y pensadores desde el arte, porque es como que precisamente es un espacio transdisciplinar y las preguntas no vienen solamente desde la tecné, desde este lugar estético como otra persona que no está muy involucrado en el mundo, ¿no? de lo bello, las formas, sino que llega un punto en el que o siempre fue de alguna forma y nos olvidamos, o la academia nos hace olvidar que es mucho más importante el contenido y el motivo antes que las formas, ¿no? Ahora mismo, pues la estética también se construye, ¿no? Y es una aceptación cultural, qué es lo bello, qué es lo feo. Y el arte en sí, las disciplinas son espacios, cuartos, piezas socioculturalmente aceptadas, pero pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, siento un poco que tu lugar, pensar un poco la desobediencia, no otra vez en el lugar de esta es la correcta forma de hacer tal o cual cosa desde el arte, sino pensarnos a nosotros, más allá de artistas, primero somos personas, integramos un sistema, quierase o no, al menos la mayoría, o al menos en esta edición del Colmenar, todos venimos de Asunción y no de una isla remota en la que no estamos insertos en ningún sistema. Y a partir de ahí un poco encontrar o entender mejor los mecanismos que hacen que podamos identificar mejor las molestias o las inquietudes o las urgencias que dejamos pasar de largo, porque precisamente un tema transversal, al menos en toda mi experiencia, al menos estudiando lo que es más este enfoque de artes vivas y desde el lugar interdisciplinar, gran parte fue el sistema económico, político, que al menos en gran parte del mundo rige, que es el capitalismo, ¿no? Y cómo el capitalismo permea y puede llegar a modificar nuestros deseos y nuestra forma de pensar y de vivir, me pareció algo sumamente importante eso de seguir cuestionando desde un lugar no propiamente como aproximación sensible al contexto, sino desde un lugar de lo civil, porque al menos, bueno, en esta vuelta todos estamos conviviendo en la mayoría, al menos en espacios cercanos, ¿no? En otras ciudades algunos, pero todos en el mismo país. Habían 2 correntinas, de hecho, y bueno, igual siento que en toda Latinoamérica vivimos como situaciones similares, algunas con un tinte distinto o a la política de turno distinta. Pero ¿qué tan importante ves esta performatividad para pensar tu materia de estudio, ¿no? Si está la desobediencia, podría ser tan efectiva la desobediencia sin esta dramatización, porque no sé hasta qué punto integraría el término dramatización todas las acciones que nos presentaste como referencias. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, creo que sí. Bueno, creo que tanto
para encontrar otro lugar común, digamos, ¿verdad? Tanto en la desobediencia política como en una performance existe un elemento de tomar una práctica que en lo cotidiano, digamos, todos aceptamos, ¿verdad? Como normal, y buscar que la gente lo piense de forma distinta, ¿verdad? Esa es por lo menos una de las cosas que hacen ambas prácticas, me parece, ¿verdad? Entonces, normalmente, si bien a lo mejor una acción, sobre todo si es individual, uno no puede tener ese efecto, digamos, masivo de obligar al Estado que responda de forma distinta o qué sé yo, ¿verdad? Pero al desobedecer una norma social, por ejemplo, incluso algo básico, no sé, ponerse desnudo en la plaza, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Muy clásico, Un ¿verdad? clásico del performance. ¿Verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Uno está desobedeciendo una norma social que normalmente, en lo cotidiano, ¿verdad? Uno no se pone a cuestionar, ¿verdad? Uno ni siquiera se le ocurre, em, cuando está caminando por la plaza, por más calor que tenga, a uno no se le ocurre sacarse la remera normalmente, ¿verdad? Repensar, digamos, para qué sirve este espacio, qué hago acá. Em, a salir esa cotidianidad donde uno no cuestiona, no piensa en lo que está haciendo, ¿verdad? Lo hace, digamos, como si fuera de manera automática. Y algo, me parece que la desobediencia civil tiene una función parecida, de cierta forma, en el sentido de que normalmente cuando existe una situación de opresión, digamos, como en los casos que discutimos, como la dominación del Imperio Británico en India o las leyes discriminatorias en Estados Unidos contra los afroamericanos, ¿verdad? En el común, por más que a uno no le guste ese sistema de dominación bajo el que vive, no se pone a cuestionar o a hacer nada en contra de él, ¿verdad? Uno vive, no hace lo que tiene que hacer para vivir, trabaja, em, se agacha un poco cuando pasa un señor blanco o un oficial británico, qué sé yo, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer para vivir, ¿verdad? Y cuando existe un movimiento, una acción masiva de desobediencia a ese sistema, eh, en parte, es cierto, le hace el Estado responder, qué sé yo, hay cosas que la masividad te da que uno no puede hacer en una acción artística, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en ambos casos, parte del motivo por el cual funcionan, ¿verdad? Porque, por el que sirve para algo, es que le obliga a mucha gente que siempre se opuso al sistema de opresión bajo el que vive, ¿verdad? La mayoría de los indios, todos estamos en contra de esto, no quiere decir que hagan nada al respecto, ¿verdad? El hecho de ver, de participar sobre todo, en una acción de desobediencia masiva como esa, le obliga o le da la oportunidad de pensar distinto, ¿verdad? De pensar, bueno, ¿cómo sería la vida si no estuvieran acá los británicos, ¿verdad? O qué puedo hacer yo para deshacerme de ellos, ¿verdad? En vez de seguir en esa automaticidad, digamos, de lo cotidiano. Sí, súper copado. Bueno, las referencias también estuvieron súper buenas. Yo ya conocía algo de Gandhi, pero no es Gandhi, Martin Luther King, eh, pero no leí así detalladamente como la carta que hizo, que me pareció un manifiesto así muy, casi que poético. Ah, ¿cómo, ¿Cómo te relacionarías ahora, después al menos de esta experiencia, para ir cerrando el Colmenar? ¿Cómo, cómo sentís de que la desobediencia puede incidir artísticamente acá? O al menos, no sé qué tanto también, bueno, como viviste mucho tiempo lejos. A ver cómo me hago explicar. que ¿Cómo salís de la experiencia, al menos con la que tuviste acá? Igual no sé si se podría decir mucho porque, bueno, estuviste como enfermito en estos días, no pudiste ver los gestos finales, pero eh, para tener un poco una referencia, o no sé qué tanto viste estando afuera y ahora que estás viendo por acá, ya que estás, eh, el circuito artístico y sobre todo, no sé, cómo asociarías
lo que estás viendo artísticamente acá, o lo que ya viste, o lo que recordás, con el comportamiento de la gente, al menos así como sociedad. No sé, porque conecta un poco, mientras más radical sea, o socioculturalmente hablando, sociedades donde artísticamente tienen un bagaje mucho más sofisticado, siento que también a nivel social es porque se cuestionan muchas cosas. O sea, mientras más allá, porque al menos el arte para mí es como la expresión sofisticada de la cultura, y una cultura se forja teniendo memoria, y al tener memoria es una práctica también que desde a nivel educacional se forja, ¿no? Si no hay una buena educación, ¿cómo pretendes una cultura, una expresión artística sofisticada? O sea, ¿cómo ves Paraguay y con lo que viste en comparación un poco en otros espacios? No sé si se entiende mi pregunta. Bueno, pensando las dos cosas juntas y de nuevo con la desobediencia, ¿verdad? Acá hay un peso muy fuerte en contra de hacer las cosas de manera distinta, ¿verdad? Un clásico tilde de la dictadura es decirle contrera al que no se conforma con las cosas como son, ¿verdad? Y eso aplica a todos los ámbitos de la experiencia del paraguayo, o sea académico, sea artístico, sea político sobre todo, pero se refleja en todos los ámbitos de la vivencia, ¿verdad? Sin embargo, lo mismo, hacer cosas de manera distinta en el teatro o en la performance o en la filosofía requiere de cierta forma un coraje, pero y va en contra de esto de cierta forma siempre, ¿verdad? A mí me decía mi bisabuela, mis abuelas siempre me dicen, no vayan a hacer contreras, no vayan a sacar la cabeza, ¿verdad? Tienen miedo realmente, ¿verdad? De que yo, sobre todo, si me pongo a meter en cuestionar cuestiones políticas, que me pase algo, por ejemplo. Hay un miedo real, ¿verdad? Pero por encima de eso hay una presión social en contra de hacer las cosas de manera distinta, ¿verdad? Me acuerdo de vi una obra de La Postdramática, Ok. en la que citaban varias veces durante la obra a una supuesta referente del Teatro Nacional que decía qué feo usar el teatro para esas cosas, ¿verdad? En el sentido de usar el teatro para tocar una cuestión política, ¿verdad? Y decían, em, em, y es el mismo impulso, ¿verdad? Que nos afecta en varios otros aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Es decir, bueno, mejor no meterse en esas cosas, mejor no tratar de tocar el sobre, ¿verdad? Salir de la forma que se hacen las cosas, ¿verdad? Em, y al mismo tiempo, entonces me parece interesante tanto el arte como la desobediencia política como formas de, si no obligar, darle la oportunidad a la gente que piense las cosas de forma distinta y que haga las cosas de forma distinta, ¿verdad? O sea, para los chicos de nuestra ciudad, yo creo que tenemos experimentos artísticos súper interesantes en teatro y artes vivas. Y vimos gente que hace cosas interesantes también dentro de nuestro grupo Colmenar. Y todo eso es parte de un proceso de formar digamos, una conciencia nacional, una forma, una tradición nueva nacional, ¿verdad? Más que tradición para mí, perdón que te interrumpa, es como un pensamiento crítico. Es que siento que es lo que más falta acá. Si falta acá desde tu familia o desde tu barrio, más vale que va a faltar en estos lugares. Sí, por ejemplo, hay un evento, voy a tener que nombrar, pero ya es muy conocido, y estuvimos como hablando también como, ¿por qué será que no le dicen todavía? ¿Por qué será que insisten en eso? ¿No? Porque hay un tipo de premiación acá que se llama los premios EDA. Yo no sé si voy a cortar o no esto, pero acá nomás para reírnos, sí. Voy a pensar bien si mantengo o no esto. Yo creo que sí, puede ser.
Y es como una especie de reconocimiento a nivel de premios de, no los Oscar, puede ser los Tony en teatro acá. Todos los años recibe financiación, ¿no? Porque para pensar de que, bueno, es el único evento de ese tipo, ¿no? Si no hay pensamiento crítico, ni siquiera desde el lugar de tu práctica y político, bueno, escaso, no hay algo, lo que no es oficialismo y que tienen los puestos y los lugares de poder, no necesariamente por pensadores y cuestionadores y que propongan cosas sino de progreso, sino para a favor de un sector o cuestiones privadas o negocios, eh, menos podemos pretender estudiar esto, ya es como demasiado privilegio y falta una curaduría bastante importante. Y hay una categoría que se llama mejor obra de teatro social. Nosotros nos cuestionamos, ¿verdad? Pero ¿qué obra de teatro no es social? Es el teatro de los aliens, ¿no? Ajá. Todavía no, nadie le dice, ¿verdad? Que porque es como muy mala interpretación, pero bastante escolar. Está como la referencia es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, ¿verdad? Que es un dramaturgo y director de teatro alemán que vivió en un tiempo de mucha turbulencia y en el exilio también, ¿no? Y que estaba totalmente en contra del nacionalsocialismo cuando eso. Entonces sus obras tenían mucha cuestión política, pero no es partidaria. Y hay una delgada línea, ¿no? En que, bueno, mi obra tiene conciencia social y política, pero termina siendo panfleto, Ajá. ¿no? Eh, una cosa es como apuntar preguntas, cuestiones o temas que nos movilizan y otra es como sacar tu bandera y tu color, ¿no? Pero como es teatro, mejor obra de teatro social, entonces no sé, el teatro que hacen las aves. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué obra no es social? Y no sé, y es cuestiones para mí muy básicas que se le da prioridad a eso acá y no se le da prioridad a otros espacios que sean más de práctica o mejores condiciones de apoyo para obras o más intercambios, ¿no? De repente Iberescena, bueno, no ha de abastecer, pero siempre artes escénicas es como la más complicada de financiar. Eso me dijo hasta una persona que está como muy de cerca en Iberescena, creo, hace poco. Pero bueno, eso nomás era el comentario, que es así. Es como pensar esto es bastante... Me parece re difícil también una conversación contigo, porque es como, pucha, yo vengo de otro lado y cada uno tiene como su visión. ¿Cómo le pregunto a un doctor esto? Pero más vale porque, bueno, para mí es un lujo tenerte y haberte tenido y escuchado. Me parece que ojalá sea la primera vez de muchos encuentros de este tipo y que te involucres más también en estos circuitos donde sí hace mucha falta repensarnos y con, sobre todo, una filosofía me parece fresca, actualizada, que esté en contacto ahora mismo con el aquí y el ahora, ¿no? No sé, bueno, para ir cerrando, de si agarrar cualquier punto de lo que te dije, de lo que te acuerdes y te interese. No, sí, sobre todo cuando tenemos diferencias de contexto, creo que salen las conversaciones más interesantes, ¿verdad? No es para estar entre filósofos más repitiendo las mismas cuestiones siempre, ¿verdad? Pero sí, bueno, sobre lo que decís, no solo en el teatro, en toda la labor artística y política también no existe la crítica en nuestro país, ¿verdad? Uno busca en los periódicos la reseña de una obra de teatro, por ejemplo, y te dice quién actuó y que fue linda, ¿verdad? No te dice, no sale a relucir, digamos, que el aspecto teórico de la obra, qué representa de tal forma, ¿verdad? Cómo reluce la, no sé, la identidad paraguaya dentro de la obra. Nunca, no existe eso, ¿verdad? Nunca yo leí, incluso en las páginas, entre comillas, culturales de los periódicos, eh, es casi una nota lo que suele salir después de cualquier obra de teatro. Nunca te van a decir, por ejemplo, yo nunca leí jamás que después de una obra de teatro sale una reseña en un periódico que diga fue terrible, el director es un desastre,
no tiene ni un concepto de cómo colabora la trama con el mensaje que quería mandar. Nunca vi una reseña así en ese país, ¿verdad? Es lo más común. Normalmente, claro, y lo mismo en la literatura, ¿verdad? Yo llegué a leer novelas hiper mediocres en nuestro país. Y en la introducción está, no sé, Rubén Varir, por decir un nombre, ¿verdad? Un iluminado de nuestra literatura que dice, esta obra es fantástica, lo leí, ¿verdad? Saca, no sé, representa su posición social de manera, qué sé yo, ¿verdad? No existe la crítica negativa, ¿verdad? Hasta entre nosotros, como somos tan pocos lo que hacemos, digamos, trabajo artístico, cultural, político, eh, nos anima a la gente a lo mejor a criticar, ¿verdad? Y lo mismo en política, yo no sé, realmente muy poca es la reacción cuando yo me pongo a criticar, por ejemplo, políticos colorados, ¿verdad? Porque mi círculo es de gente de oposición normalmente, pero si uno critica a un político de oposición, te saltan todos como si hubieras, no sé, blasfemado contra el Papa, ¿verdad? Tipo, igual de mediocre en nuestra oposición que nuestro político oficialista, ¿verdad? Y no nos animamos de todas formas a criticar. Y eso resulta en la mediocridad que vos mencionás, ¿verdad? Y la falta de criterio artístico, político, sobre cómo se hacen las cosas, ¿verdad? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es... porque no es pues todo acto de oposición o todo acto artístico es bueno, ¿verdad? Por el hecho nomás de ser el arte, o por el hecho nomás de ser una acción política, ¿verdad? Entonces le cuesta a la gente de repente, sobre todo cuando se siente así como, digamos, arrinconada, de criticar, de salir a pensar de forma un poco más profunda que este sí, este no, o qué lindo esto, ¿verdad? Y siempre me dicen a mí, bueno, no le dejas a la gente ser feliz nomás, ¿verdad? Y claro que no, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué queremos estar contentos nomás con las cosas que ya tenemos, ¿verdad? Si es para hacer así nomás, ¿para qué hacer arte? ¿Para qué hacer filosofía, ¿verdad? Sino que el objetivo de toda práctica, de toda vivencia es, em, sí, lograr crear algo distinto, ¿verdad? Lo mejor a lo que tenemos, a lo mejor. Y eso requiere una perspectiva crítica en el arte tanto como en la política, me parece, ¿verdad? O sea que me pareció interesante también esta conversación, este espacio en el que interactuamos con gente con la que yo normalmente no tengo mucho contacto, ¿verdad? Aprendí muchísimo de la gente que participó en el Colmenar y también de pensar en cómo expresar lo que yo vengo estudiando hace tantos años, de manera que un público no filosófico pueda estar interesado y pueda aprender algo de eso también, ¿verdad? Entonces los dos ejercicios me parecieron súper interesantes, y me parece algo necesario también para el principio de una crítica en la política, en el arte, ¿verdad? Si uno actúa nomás, si uno hace una performance nomás, sin parar a pensar, sin parar a reflexionar, no se puede desarrollar un criterio así de qué es lo que yo quiero hacer, para qué, con qué objetivo, cómo hacerlo bien, ¿verdad? Si hacer por hacer nomás las cosas, me hago quedarnos todo en casa, ¿verdad? Entonces ese aspecto me pareció súper interesante. Muchísimas gracias por la oportunidad, y a todos los que participaron, que aprendí muchísimo yo esta semana. Sí, coincido en todo. Eso sí, el buen arte, mal arte es como eh, transgredir un poco la estética que ya está instaurada. Requiere justamente de mucho pensamiento y sobre todo de reflexión y abrir procesos. Y abrir procesos es lo más difícil, ¿no? Que es como lo que estoy tratando de generar con el Colmenar. Entonces, nada, gracias por sumarte a esa idea de abrir procesos porque es muy fuerte y muy duro para uno, ¿no? Y más otra vez en la performance. La performance es como teatro si se ensaya, ¿no? O en cualquier otra técnica propiamente disciplina, tenés que ensayar, tenés que practicar. La performance no se ensaya. Como hay un mito que es que la performance no se ensaya, que es muy chistoso. Bueno, hasta
hay que hacer sí o sí pruebas y es como, es muy duro recibir, es tan necesario porque uno quiere recibir retornos de lo que uno hace, pero uno no quiere escuchar cosas que no tenía pensado recibir, ¿no? Y eso es como ya bastante valiente y sobre todo em, que ponerte como una coraza y aguantar de que de repente tu arte no está tan bueno y no es tan lindo tu libre expresión. Es como muy duro eso, ¿entendés? Este lugar no es para hacer eso. Es tu libreza, entonces puedes hacer lo que querés nomás. Claro que puedes hacer lo que querés ahora. Lo que vos dejás sobre la mesa, abstenete después, ¿cómo va? ¿Qué va a generar eso, no? Nada, gracias Mauri otra vez y bueno, ojalá que sea la primera de muchos encuentros más. Y nada, este proyecto nuevamente para cerrar es auspiciado por el FONDEC y el ICPA Goethe Centrum. Yo soy Violeta Cuña y nos vemos, bueno, y nos estarán escuchando en el próximo episodio, penúltimo. Así que gracias Mauri. Gracias a vos.